Buenas noches, mi nombre es Hernán Betancur y a continuación procederé a realizar la evaluación final de la asignatura Gestión Estratégica. Para ello, en relación a los contenidos vistos en clase, se plantean dos interrogantes. Entre ellas tenemos, explique los requisitos que debe tener un modelo exitoso de administración estratégica y la interrogante 2, según lo expuesto en el curso y a su juicio, por qué es recomendable implementar un proceso de planificación estratégica dentro de las organizaciones. En primer lugar, debemos definir los elementos que conforman eh, el concepto de administración estratégica. La administración estratégica se configura como un elemento determinante para el desarrollo organizacional competitivo y a través del cual se da direccionalidad al desempeño a largo plazo. Define el plan de acción para alcanzar los objetivos y las metas que se establezca la organización y en base a las capacidades, los recursos que, con los que ella cuente. En ella se define un plan de acción ordenado con los cuales se direccionan los esfuerzos para materializar y alcanzar esos objetivos. Ahora, dentro de la administración estratégica, podemos precisar estos elementos. En primer lugar, realizar un análisis ambiental. Al realizar un análisis ambiental, se procede inicialmente a realizar una evaluación del ambiente interno de la organización y el ambiente externo. Del ambiente interno tenemos misión, visión, objetivos, valores, metas, cultura organizacional, y dentro del ambiente externo tenemos el mercado o el contexto en el que ya se desarrolla y en el que se plantea llevar a cabo sus operaciones con el propósito de identificar factores y recursos estratégicos. Un elemento importante con el cual se puede identificar la información de análisis ambiental lo constituye la matriz FODA. Posteriormente, y en base a esa información, se procede a formular la estrategia, desarrollando los planes a largo plazo con el propósito de administrar la información de esa matriz. Es decir, la matriz FODA va a constituir el punto con el cual se inician los procesos de formulación de estrategias. Posteriormente, tenemos el proceso de implementación de la estrategia, lo cual implica cambios culturales, asimismo la difusión de la misma en todos los niveles de la organización. Para ello, es importante que ésta sea difundida en todos los niveles de la organización y sea compartida por todos sus miembros, de forma tal que los integrantes que la conforman, todas las personas que forman parte de la organización, la compartan, la conozcan y pueda con ello garantizar el cumplimiento de esa estrategia. Posteriormente tenemos el proceso de evaluación de la estrategia, que es un punto también bastante importante en el que se genera el, el compromiso de verificar realmente cuál es el rendimiento que está teniendo la organización en base a la implementación de esta estrategia, comparar el rendimiento real con el esperado, precisar las mejoras importantes para generar procesos de retroalimentación y aprendizaje que finalmente constituirán la base para futuros procesos que la empresa decida llevar a cabo e implementar. Finalmente, todo esto también con miras a mejorar la competitividad y agregar valor a la empresa. Ahora, dentro de la administración estratégica se define el rumbo a seguir de la empresa, como lo mencioné en un principio, aportando valor a la organización y garantizando prosperidad y supervivencia, y finalmente permanencia de la organización en el mercado. Y establece los factores con los cuales se define la organización, entre ellos la estructura organizacional, en la cual se debe difundir la estrategia y debe ser compartida en todos sus niveles. Posteriormente tenemos en qué mercado desea competir y cómo lo va a hacer. Después tenemos las decisiones de diversificación que se plantea la organización en determinado momento, con los cuales pretenda crear planes de acción a corto y largo plazo. Finalmente, la eficacia de la administración estratégica influye de forma directa en el éxito de la organización. Ahora, cuando hablamos de planificación estratégica, ¿qué beneficios le reporta a la organización llevar a cabo procesos de planificación estratégica? En sí mismo, se orienta como la capacidad de seleccionar alternativas para verificar los periodos de factibilidad y su relación con los objetivos organizacionales. Es decir, dentro de los procesos que la empresa lleve a cabo, cómo sus recursos, sus capacidades y sus esfuerzos se direccionan al cumplimiento de los objetivos de la organización. En primer lugar, tenemos
que la empresa debe determinar los medios apropiados para alcanzar esos objetivos, precisar los objetivos coherentes y establecer prioridades al desarrollo económico y social que se plantee la organización. Asimismo, poner efectiva ejecución de medios con vista a la realización de los objetivos que finalmente fueron propuestos. El proceso de planificación estratégica orienta a las empresas a la toma de decisiones y la efectiva distribución de los recursos en un lapso de tiempo determinado. Es decir, cuáles son los recursos que se van finalmente a poner a aplicar para la ejecución de esas estrategias y finalmente para alcanzar esos objetivos. Es importante en este momento involucrar a los equipos y a los integrantes que conforman la organización, los cuales se ubican en la estructura organizacional en sus diferentes niveles. Determinar y hacer una visión prospectiva de la situación a la que quiere llegar la empresa en un futuro. Con esto, tener grados de eficiencia, involucrar a los equipos de la empresa, lograr altos grados de competitividad e innovación. Finalmente, todo esto considerando el elemento focal que la información que en este caso proporciona la matriz FODA. Ahora, ¿qué puede o qué beneficios reporta en una organización la efectiva ejecución de los procesos de planificación estratégica? En primer lugar, tenemos que en un principio la empresa reduce a un grado aceptable la reducción de la incertidumbre y minimización de los riesgos que ella tenga. Al llevar a cabo el proceso de planificación estratégica, la incertidumbre y el riesgo se minimizan. Desarrollo de incentivos al compromiso y la motivación del personal. El personal compartirá la estrategia, esta se encontrará difundida en todos los niveles de la organización, que finalmente materialice el involucramiento de sus participantes. Sirve a toda la empresa. ¿Por qué? Porque los procesos de planificación estratégica sirven para todos los departamentos y puede ser materializarse todos sus beneficios a través de los procesos que ella lleve, a través de los procesos de organización, control y efectivamente a través del proceso administrativo, planificación, organización, dirección y control. Asimismo, considera los recursos y capacidad de la empresa, siendo factible la planificación. Efectivamente, la planificación estratégica considera las capacidades y los recursos de la organización con los cuales puede materializar esos objetivos, porque efectivamente considera sobre base real las capacidades y los recursos con los que finalmente cuenta. La planificación estratégica es un proceso flexible y permanente, ya que permite cambios cuando sean necesarios. Este proceso de planificación permite incorporar modificaciones que finalmente puedan ayudar a la consecución de esos objetivos. Y también se dice que es permanente o es un proceso permanente, ya que la empresa está en constante movimiento, lo cual hace fácil llevar a cabo los procesos de planificación. Es un proceso continuo que llevan a cabo las organizaciones. Finalmente, y para responder la pregunta número 2, tenemos que la planificación estratégica y su ejecución dentro de la organización desarrolla conciencia de la situación actual de la organización, identificando oportunidades potenciales y desafíos futuros. Esto a través de la identificación de oportunidades y amenazas. Define estándares y prioriza el efectivo manejo del tiempo, y no necesariamente del tiempo, también de sus recursos y sus capacidades, su talento humano. Comprensión efectiva de los recursos con los cuales hacer frente a las oportunidades y desafíos. La empresa comprende y se identifica con las oportunidades y desafíos en base a las capacidades con las que cuenta. Y finalmente, la planificación estratégica trata de vislumbrar el futuro y la consecución particular de los objetivos y la forma en la que estos van a ser alcanzados. Finalmente, tenemos las referencias bibliográficas en las que se apoyó el examen y con esto doy por finalizado la presentación del examen. Hasta luego.